Le damos uno o dos minutitos, ¿sí? Quiero que se vayan sumando. Muchísimas gracias. Gracias a Kadosh Baruj Hu por permitir esta reunión. Gracias, señora Nagali, por generarla. A todas ustedes por estar presentes. Y vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Ya es nuestro penúltimo. El día de mañana cerramos. Hay más, hay mucho más, porque es muy amplio, pero mañana ya cerramos, Beshat Hashem, si así nos lo permite, cerramos ya nuestro ciclo de este libro de Rebe de Nachman de las enfermedades y el alma. Em, la verdad es que es un tema ya el pobre libro está todo deshecho, eh, pero desde la primera vez que lo usé, se me fue como abriendo. Y hay muchísimo, tengo otro libro sobre salud, tengo también el de Rab Armoni, pero eh, sobre esto de el alma y su relación con las emociones, con nuestro cuerpo, más que con enfermedades. Hoy no vamos a ver tanto enfermedades, sino vamos a ver lo que es el sistema reproductivo y el hombre y de la mujer, y algunas aportaciones que nos da el texto y otras que he investigado por ahí alternamente. Entonces comenzamos. Vamos a dedicar esta sesión pues principalmente a la recuperación de salud de todos los enfermos, tanto miembros del grupo como familiares de los miembros del grupo, para la refuá de eh, Daniel Ben Hanna, de Yael Bat Sarah. Si tienen algunas dedicatorias, agradeceré que las mencionen. De Hannah Batzara y las que ustedes tengan, por favor. Abran el micrófono y pueden compartirlas. Keila, hija de Miriam. Sheila, Keila, ajá, hija de Sheila, Miriam. hija de Miriam, muy bien, gracias. Por la pronto arreglos de mi estatus migratorio, el de mi esposo. Amén por la solución del estatus migratorio de la familia eh, Contreras, Salgado Contreras. Salgado Contreras. Muy bien. Por Entonces, Ernestina Zamudio, hija de em, Otilia, perdón, Marina Zamudio. Regina, Pat, No, Marina. Ernestina Zamudio, hija de Marina Zamudio. Gracias. Ernestina, Bat, Marina. Zamudio. Muy bien. Ujú, Esa ocasión gracias. que recupere su salud. Sí, generalmente no es necesario decir apellido, sino el nombre, hijo de, hija de. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo entiendo que por el tema del día, no están acostumbradas a este día y quizá por eso pues muchas no lleguen, pero tengo esperanza que se sigan sumando. Voy a permitirme compartir grabación para que comencemos. Bien, el tema que nos ocupa hoy es el sistema reproductivo. Y pues bueno, esta imagen me gustó muchísimo porque esos estos tonos como terracota, como tonos de eh, verano, me parecen tonos de verano, otoño, ¿sí? Como que a mí, en lo personal, no sé, ustedes me inspiran mucho como a la meditación, a la concentración, al análisis. Y bueno, me permití poner esta imagen de un hombre y una mujer y me viene más a la mente porque sé que después ustedes reproducen estas charlas en la radio. Entonces, bueno, describo, es un hombre y una mujer muy jóvenes como en el Edén, pero rodeados por hojas, solo se ven los rostros, pero se ven rostros desde mi punto de vista puros, buenos, limpios, porque Akadosh Baruj Hu nos hizo con un sistema reproductivo tan natural, tan espiritual, que nos hizo así, buenos, puros, limpios, y así nos da la oportunidad de que este sistema reproductivo, que implica todos los órganos, eh,
inmersos, nosotros los usemos, aunque de una manera física, pero los elevemos a un plano espiritual. Y bien, sí se ve la imagen, ¿verdad? Ya. Sí, Ok. Bueno, hay dos eh, posturas, ¿no? Que por un lado el hombre le corresponde representar al ser Ampín, y ser Ampín va a ser como el rostro divino que va a estar de alguna manera presente en la figura del hombre, por el liderazgo, porque son los que estudian Torah, porque son los que están en mayor conexión de todos los días a través de la tefilá, de la Torah y obviamente de las buenas acciones, de la tzedakah, etcétera, están cerca de Akadosh Baruj. Entonces, para quien no se acuerde, Serampín es ese concepto místico que significa el rostro pequeño, pero que representa toda la energía que Akadosh Baruj Hu le envía a estas eh, 10 esferas del árbol de la vida, pero que van a estar concentradas en estas 6 a partir de Gesed, aquí las estoy señalando, Geburah, Netzach, Hod, Tiferet y Yesod, que también Yesod va a representar a el hombre, ¿sí? Yesod, de hecho, significa fundamento, y va a representar la masculinidad y más específicamente lo que es el órgano reproductor masculino. Entonces, toda la energía de la creación, aunque toda la energía espiritual de nuestras almas van a estar repartidas en todas las esferas, es en estas en donde se va a concentrar la energía de Seirampin y es en Yesod donde se va a concentrar la energía de la reproducción, de la creación, donde está representado el Brit Milá. ¿Y qué significa el Brit? Pues el personaje masculino. Entonces, generalmente los hombres van a esconder mucho sus emociones, los hombres van a controlar mucho sus emociones. Yo no sé cómo quitar esto, porque me dice que lo quite, pero si le pongo aquí algo, si se la quiero quitar, no sé, creo que ya la quito. Bien, entonces les decía que ellos esconden mucho sus emociones y socialmente hablando, la misma sociedad, la misma tradición le exige al hombre como tú eres el fuerte, tú eres el líder, tú eres el que sostiene a la familia y entonces el hombre se ve obligado a no expresar cuando algo le duele, cuando algo le preocupa, cuando algo le molesta, aunque sí lo expresan, ¿sí? Pero les cuesta ser abiertos con sus emociones y a veces las esconden casi siempre en forma de enojo. No sé si tienen algo ustedes por ahí que les vaya resonando y si les resuena, vayan anotando para que al final hagamos las aportaciones y las preguntas o en un momento más avanzado daré espacio para ello. Hasta aquí estamos de acuerdo. Entonces, el sistema reproductivo del hombre va a estar, les decía, aquí en Yesod, representado, ¿sí? Que representa, y en español se diría fundamento. Yesod es en hebreo, fundamento es en español, ¿sí? Representa la capacidad de conexión. El hombre va a conectarse con la divinidad a través del rezo diario, se va a conectar con los compañeros de trabajo en la empresa, si es chofer, conductor de un taxi, de un eh, camión, autobús, no lo sé, si es eh, comerciante, siempre va a estar conectando, ¿sí? Con una relación social.
donde trabaje, si es servidor público, etcétera. Ok, también representa la transmisión de vida, puesto que sin la semilla del hombre, pues no habría una nueva vida. Obviamente ya dijimos que representa el pacto, al Brit, que es el pacto entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel, entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. También entre lo espiritual y lo material. Siempre, siempre, todo lo que hacemos todos los días, tanto hombres como mujeres, si comemos, bendecimos al principio, terminando de comer, agradecemos. eh, si vamos al baño saliendo, nos lavamos las manos, hacemos un agradecimiento. Al despertarnos, agradecemos. Al hacer nuestro primer lavado de manos, agradecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vemos un rayo, si vemos algo hermoso, si vemos eh, a la lluvia por primera vez, si comemos algo por primera vez en 6 meses, hacemos una veraja especial, etcétera, etcétera. Todo lo material lo vamos a estar relacionando con lo espiritual, pero especialmente Yesod va a representar esa unión espiritual con lo material. Y Yesod va a unir a esas esferas superiores que yo les mencionaba, desde Gesed, Geburah, Netzach y Jod, ¿sí? Con Tiferet, y Yesod las va, a través de todos estos caminos que observamos, las va a reunir, ¿sí? Y eso va a representar la semilla. Incluso hay un libro que se llama Cuida tu semilla. Y vemos incluso en la Torá como hubo un hombre que prefirió tirar la semilla en tierra que sembrarla en su mujer, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso vamos a ver también que es una, una forma de atentar contra eh, la la misión que Akadosh Baruj Hu nos va a dar. Bien, les decía entonces el Brit es el pacto. Aquí tenemos a Yesod ubicada en su lugar, que representa la energía creadora del hombre, ¿sí? Y la cual debe utilizarse con santidad, pureza y responsabilidad. Y dicen nuestros sabios que principalmente los cabalistas que cuando un hombre y una mujer procrean, lo que estén pensando en el momento de la procreación va a tener que ver con que esa persona sea buena o sea malvada, con que su alma sea un alma pura o sea un alma contaminada. Tiene mucho, mucho que ver eh, con el momento de la creación, la calidad de hijos que va a tener, si son hijos sadiquín o van a ser hijos malvados, de acuerdo a lo que en ese momento había de conexión entre el hombre y la mujer en el momento de esa procreación. Fíjense qué profundo, qué interesante, qué gran responsabilidad es que ese momento sea de santidad, de pureza y con gran responsabilidad. Tristemente vemos que en la sociedad, pues los jóvenes, los hombres que no conocen o que no quieren tener el temor de Dios en sus vidas, pues van regando las semillas por aquí, por allá y acullá, y hay muchísimos niños sin padres, sin esa formación eh, de esa seguridad, de ese amor, de ese sentirse aceptado, querido, amado, recibido, programado, etcétera, desde el momento en que los padres forman al bebé y el bebé está en el vientre. Ese bebé, ya lo vimos también en las heridas de la infancia, que ese bebé viene sintiendo si es aceptado, si es querido, si se le está hablando incluso de Hashem desde el vientre, desde que está en el vientre, si la mamá está sintiendo energía positiva por aceptación o energía negativa por reclamo, por contradicción, por rechazo a ese embarazo, por ejemplo, ¿sí? Entonces les decía que esa nueva alma va a tener tanto a sentir amor, a sentir aceptación de su vida y va a fortalecer desde ahí ya esa pureza espiritual. Y algo que creo que lo comentábamos la semana pasada es que se dice que el niño, desde que nace, ya nace con Yetzerará, no con Yetzeratov. Sin embargo, se va a ir regulando, ¿sí? Se va a ir regulando
hasta llegar a los 12 años, en donde, o no sé, creo que no fue en esta clase, en donde va a recibir su Yeser Tov a la edad de 12 años las niñas, 13 años los niños, y entonces va a haber una regulación como de una balanza. Ujú. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan algún comentario, agregado, pregunta, si no, avanzamos. ¿Cómo ven hasta aquí? Yo No tengo sé una cómo pregunta, estamos. Mora, entonces se puede decir que es también de conforme al hombre, también la mujer, ¿no? O sea, el hombre, cuando habla usted de hombre, se refiere a los dos, ¿verdad? En este caso solo hablaba del hombre, del género masculino, pero cuando hablaba yo del pensamiento que se genera en el momento, por supuesto que es de los dos, porque es un diálogo de los dos y es un pensamiento de los dos que va a generar una nueva alma, porque están interactuando dos personas, tanto el hombre como la mujer. Ujú. Entonces, efectivamente, eh, entra en juego el pensamiento, la mentalidad, las palabras, ¿sí? Ese juego de palabras que hay entre hombres y mujeres que tenga que ser, incluso, miren, hay mujeres que son tan sadeket que hacen tefila antes de ese momento para poder estar con el esposo, para tener hijos puros. No recuerdo quién de las mujeres de la antigüedad tuvo a todos sus hijos grandes sadiquín, todos grandes rabinos. Ujú. Una porque practicaba el Señor, porque se cubría, perdón, principalmente el cabello, y otra porque todos sus oraciones, toda su tefilá, todas sus acciones siempre estaban encaminadas a la pureza. Y entonces tuvo hijos 100% puros. ¿Sí? Como ven. Pero sí, sí, respecto a su pregunta, implica a los dos. Sí, aunque yo sí hablaba del hombre, pero no mencioné cuando ya cambié a en el momento de la procreación, pues ya implica a los dos, padre y madre, hombre y mujer. ¿Sí? Y bueno, ¿qué representa? No sé cómo quitarla. ¿Qué representa también Yesod? Representa a Yosef Hatzadik. Ajá. Eh, no sé cómo quitarla, la dejo ya. A Yosef Hatzadik. ¿Por qué representa a Yosef Hatzadik? Porque fue un hombre tzadik, como lo dice su calificativo, ¿sí? Eh, su sobrenombre. Ajá, se conoce como Joseph el Justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de controlar sus emociones. Y se dice ya en Kabbalah que cuando Joseph está en equilibrio representa fidelidad, confianza, autocontrol, honestidad, pureza. Él fue un hombre muy, muy puro. Imagínense que él se fue un jovencito y estando en Egipto, él no se dejó contaminar por la ideología, por las costumbres. Él era solito al servicio pues primero de Potifar, que algunos dicen que era sacerdote, otros que eran general. Hay por ahí como esa dualidad, que quizá en sus primeros años fue un general y después fue un sacerdote de los servicios de egipcio, de Egipto. Entonces, toda esa influencia pudo haber movido a José para que se olvidara de los principios que llevaba. Sin embargo, él fue fiel a Kadosh Baruj Hu. Se entiende que él practicaba, fue aún sin la influencia de los demás de un contexto, él practicaba lo que él conoció de niño, ¿sí? Que es la adoración a un solo Dios y todas las costumbres que él llevaba, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que él tenía una pureza interior. También formó vínculos profundos, es decir, si observamos, a la vez, ¿por qué se dice que él formó vínculos profundos? Porque eh, el propio Paró confió en él, ¿sí? El jefe de la cárcel confió en él, ¿sí? El jefe, esposo, Potifar, confió en él.
el por qué salió de ahí, porque la esposa de él lo acusa falsamente, y el jefe sabía tan certeramente que Joseph era inocente que no lo mató, porque eso hubiera tenido el castigo de muerte, sin embargo, no lo tuvo. Nada más lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente quién era Joseph y quién era su esposa. Entonces, también, obviamente, como ser humano, como hombre, como su naturaleza, seguramente pudo haber sentido atracción. Tan es así que el Midrash dice que él se miraba en el espejo porque él se reconocía lo guapo que era. Entonces, seguramente pudo haber deseo, pero había responsabilidad, es decir, había autocontrol y por lo tanto, ¿sí? Eso dominó su autocontrol, su sentido de responsabilidad, su fidelidad, ser fiel a la confianza que habían depositado en él. Y también, y eso representa creatividad y alegría, porque la creatividad va a ser precisamente ese fundamento para procrear. Y no solamente procrear físicamente a otro ser, sino para crear con la mente. Y también lleva consigo la alegría. ¿Sí? Todo esto representa a Joseph en relación a Yesod y Yesod en relación a Joseph. Entonces, Joseph Hatzadik o Joseph el Justo, les decía que simboliza ese autocontrol, ¿verdad? Aquí encontré esta imagen de la persecución le llaman Potifera, que yo no sé si realmente ese fue su nombre. Entonces, hubo fidelidad principalmente a sus principios, fidelidad a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y nos recuerda que Yesod influye en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos en la energía del alma, como les narraba yo, sobre la formación del alma de un nuevo ser en el momento de su procreación. Las acciones relacionadas con la sexualidad van a tener relación profunda con la dimensión espiritual. A veces creemos que algo es muy material como comer, que es muy material como bañarnos, que es muy material como esa relación hombre-mujer en la intimidad. Sin embargo, su dimensión es grandemente espiritual. Y lo vemos, por ejemplo, con las mujeres cuando van a la tevilá, después de su periodo, que bueno, lo vamos a ver un poquito más aquí adelante, pero cómo ellas hacen tefilá para primeramente ser aceptadas por Akadosh Baruj Hu, y después para ser agradables ante su esposo. Entonces, el pensamiento siempre va a estar relacionado con lo que se va a generar, el ambiente, el contexto. Acuérdense que el pensamiento es idea y la idea es la antesala de la palabra y la palabra es la que crea. Entonces siempre por eso debemos cuidar nuestros pensamientos. Por eso la Torah nos invita a pensar siempre bien de los demás, a no juzgar por una primera aparente escena o una segunda, incluso una tercera, sino eh, dejar pasar el tiempo, incluso guardar silencio y después aparece la verdad, ¿sí? Vi en un post por ahí, dicen, ¿por qué los judíos tienen tantos enemigos? Dice, si fuera uno o dos, bueno, tal vez los demás son los culpables, pero tantos, eso ya hace pensar, sí, porque lamentablemente a veces cuando la mentira es tan abundante, genera un estatus de hacerla parecer como la verdad, ¿sí? Pero siempre debemos pensar bien de los demás, porque solo Akadosh Baruj Hu conoce la película completa para pensar o para sacar un juicio de una persona o de una acción, ¿sí? Bien, pasamos a lo que es cuando Yesod está en desequilibrio, entonces aparece, eh, adelante, Sarita, para antes de avanzar. Mora, si me pudiera repetir la lámina anterior donde dice que equilibrio, tenía equilibrio entre deseo y no sé la otra palabra que era. Esta Mm, es No, la equilibrio. anterior.
Equilibrio es entre el deseo y la responsabilidad. Ah, Y yo ok. diría y la fidelidad, ¿sí? Cuando uno es, hay otra palabra, déjenme acuerdo, es decir, cuando alguien nos deposita una responsabilidad y uno es comprometido con esa responsabilidad. Cuando un jefe te dice, te toca hacer esto y tú eres fiel a eso, tiene otro nombre, pero así es, equilibrio entre el deseo y la responsabilidad. Quizá Joseph como ser humano, obviamente quizá se sentía atraído por una figura femenina. Sin embargo, los hombres sadiquín, aquí por ejemplo los vemos en la calle, siempre van con un libro o siempre van mirando hacia abajo o siempre van, es decir, desviando su mirada de donde hay mujeres. Y hay quienes no van a donde hay mujeres de plano, ¿sí? Para no, eh, en la mayoría de las sinagogas se sientan hombres en un piso, mujeres en el otro piso. ¿Sí? O si hay una boda, hay una mejitzá que divide hombres y mujeres. Y entonces ese equilibrio entre el deseo, es decir, entre la naturaleza material del ser humano, del hombre en este caso, y la fidelidad, la responsabilidad, la lealtad, ¿sí? Esa palabra es la que se me estaba olvidando, es deseo y lealtad, deseo y responsabilidad, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sin embargo, a veces Yesod puede caer en desequilibrio. Y cuando Yesod cae en desequilibrio, entonces hay miedo, miedo al compromiso, miedo a no tener relaciones superficiales y entonces miedo a quizá contraer una relación, miedo a la dependencia emocional. Por eso alguien en Yesod no entrega su corazón, no entrega eh, su, no se abre, dicen por ahí, no abre sus emociones, ¿sí? Para no caer en esa dependencia emocional, pero puede caer en impulsividad, en desconfianza, en temor, en sensación de vacío. ¿Cuándo? Cuando Yesod cae en desequilibrio. El desequilibrio es cuando en vez de cumplir con esa parte, que en este caso Yesod es, ya dijimos, fidelidad, responsabilidad, honestidad, creatividad, creación, se va a algún extremo. Entonces, cuando cae en desequilibrio, bueno, podría haber esto, relaciones superficiales, vacío, desconfianza y miedos, ¿sí? Pero cuando eso tiene que recuperar el equilibrio, es decir, trabajar su tikkun, entonces tiene que trabajar la fidelidad, porque un desequilibrio de Yesod podría ser lo contrario, la infidelidad. Entonces, tiene que trabajar la verdad, tiene que trabajar la fidelidad, tiene que trabajar el respeto, tiene que trabajar la confianza, tiene que trabajar esa santidad en la relación, esa bondad para recuperar confianza, el estudio de la Torah para llegar a esa fidelidad y a esa verdad, a ese emet y pureza de corazón. Lo tiene que trabajar grandemente. Aquí hay una falta de ortografía en la palabra de Dios, pero bueno, disculpen ustedes, a veces se me pasa. Entonces, ¿qué es, cuál es el trabajo fuerte de Yesod? Esto, esto que está aquí es la tarea de Yesod. Adelante, mi señora Nagal. Ok, Mora, una pregunta. Cuando, bueno, aquí nos pone el ticún del Yesod, o sea, de cosas que nosotros podemos identificar que, como lo que nos hace falta trabajar, ¿no? Cuando está Que en hay una, desequilibrio Yesod, sí. ajá, cuando hay una irregularidad ahí, pero entonces cuando decimos, oh, me equivoqué, o cuando hay faltas en esta parte, es en realidad porque es hombre y se va a equivocar, pero de ahí provienen las equivocaciones, o sea, es como una, ¿cómo se puede decir? Como un, ay, no encuentro la palabra correcta. Desequilibrio, entonces de ahí provienen las faltas, ¿se puede decir? Sí, recordemos que estamos también en una lucha entre el Yetzer Hara y el Yetzer Tov, y cuando entra el Yetzer Hara, entonces Yesod podría caer en desequilibrio. Desequilibrio es irse a un extremo. Ajá. Puede ser mucha rigidez en lo que sí cumple, pero puede más bien dejar de cumplir lo que le toca, dejar su característica e irse al polo opuesto, ¿sí? Por esa lucha entre el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Y también
por dejar de estudiar Torah. Acuérdense que a veces una persona que estudia Torah y deja la Torah, tristemente se va todo lo contrario. Veía yo un video, lamentablemente, de un señor que filma mucho sobre Israel y sacó a una entrevista, presentó una entrevista de una señora que fue muchos años judía ortodoxa y de repente deja el ortodoxismo y dice ella, porque no pude más con ciertos mitzvot como el siniut, ¿no? Y a veces como que lamentablemente se fue al extremo, o sea, no solo es no me voy a cubrir la cabeza, sino ahora hasta enseñar las piernas y parte del tórax, ¿no? Del el pecho. Entonces es como que esa es una persona, perdón, no me refiero a la mujer, sino un ser humano que cayó en un desequilibrio. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces entra la debilidad como ser humano y hay personas tristemente que han regresado al camino anterior del que ya habían elegido, ¿sí? Incluso tristemente personas que hicieron conversión y que después se encuentran en algún lugar no guardando alimentación, no guardando el siñut, no guardando leyes de la Torah, no practicando la lectura siquiera de la Torah, los rezos, etcétera. Entonces es muy delicado descuidarnos porque el descuido nos lleva a los desequilibrios. Sí, mi señora Nagali. Perdón, no sé si la interrumpí o si contesté. No, sí, sí está bien, es mucho más Perdón. claro. O sea, es parte del ser humano que te desequilibres, porque pues Así somos es, humanos, pero es necesario por eso trabajar ambas partes para empezar a equilibrar, por decirlo así, todo en su lugar. así es. Para recuperar el nivel perdido, es importante, ¿sí? Regresar, trabajar y regresar. Si cayó en desequilibrio mi, entre comillas, voy a llamarle personaje que estaba yo trabajando, más bien mi esfera, mi atributo y todos sus eh, eh, como le diríamos, mi atributo y todos los componentes del atributo. Los he descuidado. Bueno, voy a trabajar para recuperarlos y para que ese desequilibrio se vuelva a nivelar, a equilibrar y recupere el estatus anterior y recupere el estándar que se requiere de nosotros, ¿sí? Cuando conocemos Torah, se dice también, los sabios nos lo dicen, por ejemplo, cuando alguien hace conversión, a veces alguien nos aconseja, tienes que ser muy fuerte porque dices, eh, a partir de que ya bajaste a mí, hiciste tu conversión, vas a vivir tu verdadero judaísmo. Y van a venir pruebas que te pueden hacer caer. Y les decía, tristemente, vemos personas que dejaron todo ese compromiso que ya habían adquirido. Sí, como que nada más querían judaísmo para tener un estatus de nombre, pero ya de vivencia, o sea, vivencialmente lo han abandonado. Tristemente, lo aleina, Hashem nos libre de eso, porque todos estamos expuestos, pero Hashem nos libre de que caigamos. ¿Sí? Entonces, cuidar nuestro lenguaje, vivir con verdad, trabajar la fidelidad, trabajar la verdad, trabajar el respeto, hacer actos de bondad, buscar la santidad de la relación de pareja, cuidar el lenguaje, estudiar Torah y cuidar esa fidelidad de nuestro corazón y nuestra mente hacia Kadosh Baruj Hu. Porque siéndole fiel a ellos, realmente hay quienes dicen es que yo amo mucho a Hashem, amo mucho a Dios. Sí, pero la conducta para la familia, para la esposa, para el esposo, dista mucho de ser de una persona que ame a Kadosh Baruj Hu. Y se relata el caso de un estudiante de Torah que terminó, perdón, se me olvidan los nombres, terminó su porción, digamos, de la Gemara, por decirlo así, terminó su estudio de Gemara y entonces invita al rabino más grande de la comunidad a la ciudad o de allá, la ciudad de agradecimiento. Y entonces llegan temprano los invitados y la comida todavía no está. Y va y le pregunta a la esposa, ¿ya está? Porque ya terminamos la tefila, ya vamos a pasar al comedor. Y le dice ella, esposo, discúlpame, algo pasó con el horno, con la cacerola, falta como 30 minutos. Y el hombre empieza a gritarle, ¿cómo es posible? Me vas a hacer quedar mal, eres una inepta, aquí está el rabino principal y están mis invitados y voy a quedar mal por tu culpa.
y empieza a regañarla, ¿no? Y entonces el rabino principal buscaba el baño, pasa por ahí y escucha cómo le está gritando a su esposa, cómo la está haciendo sentir mal y se va. El hombre sale de la cocina, va a la sala y dice, ¿y dónde está el rabino? Se acaba de ir. Sale corriendo a alcanzarlo. Rabino, por favor, ¿por qué se va? Venga, venga, usted es el invitado principal de este festejo. Y le dice el rabino, tristemente yo no tengo nada que festejar. Después de ver cómo has humillado a tu esposa, no aprendiste nada de todo lo que estudiaste de Torah este año o estos 2 años, no sé cuánto es que dura, y fue un hecho real, ¿sí? En la antigüedad, está en uno de los tantos libros, que ahorita ya no me acuerdo cuál, pero está en uno de los libros, lo leímos hace poco. Entonces, me parece que es en el Reflexiones de Larisa, algo así, de Larisa. Entonces, a veces nos olvidamos que el estudio de Torah y el conocimiento de Torah debe de ir de la mano con nuestra conducta. Ujú. Entonces, como ven, todo esto es para reparar. Y vámonos con la mujer. Nos dice que la mujer Ahora, corresponde al Malhut. Sí, adelante. perdón, ¿cómo decía después de practicar la fidelidad? Es que como sale el lapicito, no le veo. Donde dice el respeto. Vivir el respeto. Ok, Aquí gracias. está. Vivir el respeto, buscar la santidad, actos de bondad, estudio de Torah, lenguaje y Gracias. pureza de corazón. More, Para con antes, Dios y perdón, nuestros semejantes. antes ¿Sí? de que continúe, ¿se puede poner esto como un mapa? O sea, identificar en qué aspectos me hace falta trabajar. O sea, usted aquí puso ejemplos, ¿no? Este ya es para hacer el ticún, en qué es lo que uno tiene que rectificar. Pero Sí. anteriormente la lámina que tenía antes decía ahí como qué aspectos estaba desanivelado, ¿no? Miedo al compromiso, Si la relaciones falta de superficiales. compromiso puede Ajá. ser por miedo o por simple falta. Ajá. Las relaciones superficiales, es decir, no me comprometo. El chico anda con una chica y otra y no le es fiel, ¿no? Para empezar, bueno, en el judaísmo religioso no hay noviazgos. Hasta que ya se van a casar, hay un compromiso, pero no hay noviazgos previos. Entonces, generalmente si el chico no es fiel, no está, o el señor o el hombre, generalmente pues son los chicos que andan con una novia y otra veces, entonces esa falta de compromiso, ¿sí? O hacer relaciones superficiales, igual falta de compromiso, de confianza a sí mismo y hacia la otra persona, esa Sí, dependencia emocional. No quiero caer en dependencia emocional, entonces mejor no me comprometo, ¿sí? ujú. Ser Entonces impulsivo, podría, sí. perdón, se podría decir que esto solo aplica para el judío o también para el no judío, en sí, para el ser humano. Es para el ser humano porque todos tenemos alma, solamente que quien estudia más a fondo estas virtudes y su compromiso con la Kadosh Baruj Hu es Am Israel, la población judía, pero todos tenemos alma y todos deberíamos de trabajar estas, estas cualidades, estas esferas, y de hecho hay muchísimas personas que estudian Kabbalah sin ser judíos, lo cual no está bien visto por los expertos en Torah, porque dicen, no sabes Torah, pero estudias Kabbalah, entonces no la vas a entender bien. Es como el que estudia en un curso les decía yo, con todo el respeto a los que son coach, estudian un curso para coach un año y después se sienten psicólogos, ¿no? Cuando la psicología es toda una carrera y no se puede tener la amplitud de criterio, ¿sí? Por haber estudiado un curso de 3 meses o de 6 meses o incluso de un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es más completo. Así, Torah y Kabbalah es completo. Kabbalah sola no, ¿sí? Sin embargo, Torah sola, sí, porque aplica todo, ¿sí? Aunque los rabinos no nos digan, esto es Kabbalah, nos están enseñando conceptos cabalísticos, pero no nos dicen, este es un concepto de Kabbalah, ¿sí? Cuando nos hablan de eh, la iluminación, cuando nos hablan de el aprendizaje, de la inteligencia, de la sabiduría, nos están hablando de Kabbalah, pero no nos están diciendo que es Kabbalah. Sí, Sarita, Muchas adelante, gracias, Mora. con gusto. Sí, Mora, yo lo que estaba viendo aquí en el libro que habla de la Sefirot, permítame tantito.
Sí. Del rabino Asher Kakua, precisamente dice que habla de los vínculos, ¿no? Esta Ujú. tefirá se relaciona mucho a los vínculos tanto con nuestros semejantes y con Hashem. Y dice que esta sefirá dice que va a canalizar todas las anteriores, o sea, todas las que ya venimos comentando, que es el Gesed, Geburá, todas estas. Dice que canaliza todas las demás cualidades hacia la práctica, hacia la expresión real de lo que somos como seres humanos o de lo que podemos ser en la medida que el ser humano se preocupa por perfeccionarse. O sea, con estas, yo lo que comprendo un poco es que con esta sefira es donde nosotros vamos a demostrar, por decirlo, qué tanto nos estamos refinando o perfeccionando en nuestro Gesed, en nuestra Geburah, en el Malhut, en todas las demás, en la medida en cómo nosotros tratemos a nuestros semejantes, ¿no? Lo que usted hace rato mencionó, ¿no? De Talmid Jajam que, o todavía no era más bien un Jajam, sino que era un estudioso, este judío que pues trató mal, ¿no? A su esposa. Entonces, es ahí donde, ahí estaba, había un desequilibrio, ¿no? Que no estamos llevando a la práctica lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, debe de haber esa congruencia de lo que estamos estudiando con nuestras acciones del día a día, con nuestros semejantes. Es ahí donde se va a demostrar, ¿no? Realmente que lo estamos bajando, como eso no sabes, bajarlo al corazón y llevar esa acción, ¿no? Esas tres partes que también usted nos ha enseñado que tiene que ver con el pensamiento, el habla y la acción. Bueno, es lo que yo más o menos entiendo, no sé si esté correcto o no. Totalmente correcto, totalmente correcto. En un momento les comenté también que efectivamente en Yesod se van a concentrar, porque acuérdense que la energía viene desde arriba, ¿sí? Y entonces la energía va bajando a través de todas las sefirot y cada sefirá tiene su carga, su función, su por qué, su para qué, hasta llegar a Yesod. Pero en Yesod se van a concentrar desde, aquí está, desde Geser, que es bondad, Geburah, que es rigor, Tiferet, que es belleza, hermosura, armonía, Netzach, que es la victoria, el triunfo, el éxito. Aquí es Ojot, que es el aprendizaje, las ideas, la luz de las ideas, ¿sí? Lo que generamos en la mente, ¿sí? Nuestra mente, el esplendor, pero el esplendor grande ya va a ser aquí Malhut, ¿no? Sin embargo, todas estas efectivamente van a descargar su energía en Yesod, pero a la vez Yesod como es creación, Yesod como es una energía creadora, va a subir, ¿sí? Va a subir a Netzach, va a subir a Hod, va a subir a Tiferet, va a subir a eh, Gesed y va a subir a Geburah, ¿sí? Hay una influencia, por ejemplo, de Keter a Jochma y a Binah. Este triángulo es una influencia, este triángulo es otra influencia, pero en este caso estas seis van a estar íntimamente relacionadas, así como estas seis de arriba. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ahorita lo que estábamos viendo y lo que Sarita nos comparte y nos comenta, efectivamente, todas van a estar relacionadas y todas van a influenciar a todas, pero va a haber una influencia más directa en las que están aquí directamente conectadas que las que están más lejanas. Todas van a recibir influencia de todas, pero a través de los canales, pero siempre la influencia va a estar más fuerte de quien está más cerca. Es como el sol, ¿sí? ¿A quién va a calentar más? ¿A un planeta cercano, a uno lejano? ¿Sí? Pues a uno más cercano. Así, igual, la influencia que nosotros tenemos es siempre de los más cercanos que de los más lejanos. Así pasa con las esferas. Y efectivamente,
y eso va a canalizar e influenciar, ¿sí? A estas, como bien mencionó mi Sarita, ¿sí? Van a estar en una comunión, en una interrelación constante. Y eso nos pasa a nosotros también, que nos vamos a estar, ustedes a través de estos encuentros con los rabinos, con las distintas morots, entre ustedes, cuando publican algo importante, es una forma de estarnos influenciando. Pero imagínense que pasaran 3 meses y que ustedes no recibieran clase de ningún rabino y de ninguna mora. Hay algo que se nos va enfriando, ¿sí? Y tan es así que las personas que ya se alejan, ya no reciben nada de clases, si nos las encontramos a veces, ya no saludan igual, ya no se conducen igual, ya no las vemos vestidas igual, hombre o mujer, ¿sí? Y como que dejan de practicar. ¿Por qué? Porque se va enfriando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Por eso es importante, importante el cuidado, ¿sí? Muchas gracias, Sarita y señora Nagali y quienes están. Entonces, pasamos. Sí, Sarita linda, le respondí lo que esperaba. Sí, Ok, Mora, muchas estamos en gracias. Malhut, entonces, ahora, ¿qué representa Malhut? Bueno, ya vimos que con respecto a los órganos representa el sistema digestivo, pero en este caso está representando a la mujer, ¿sí? Malhut representa a la mujer y también Yesod, porque en Yesod está el sistema reproductivo de ambos, pero en este caso recibe la energía de Malhut, que es una energía más femenina, ¿sí? El sistema reproductivo femenino se va a relacionar con Malhut, el reinado, y con Binah, el entendimiento. Aquí tenemos Binah, que es la parte creativa. ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Binah, que es la parte creativa, inteligente, de conciencia. A veces, ¿quién hace reflexionar al hombre o a los hijos? La mujer, ¿sí? Porque está la influencia divina de la conciencia. Y obviamente la influencia de Yesod, que es la parte creativa, la semilla de la mujer también va a entrar aquí en acción. Y Malhut, que va a representar lo que es el mundo físico, ¿sí? El mundo físico. Bien. Malhut y el poder de recibir. ¿Qué recibe Malhut, en este caso la mujer? La influencia divina. Y acuérdense que los jajamim nos dicen que la bendición de un hogar entra por la mujer. Y lo que dice Eshet Hai, mujer fuerte quien la hallará, mujer sabia quien la hallará, ¿sí? Y a veces la mujer también o ayuda a construir o ayuda a destruir. Entonces, Malhut y el poder de recibir. Recibe la influencia divina, la transforma en vida, la hace fructificar, ¿sí? Y la va a manifestar al mundo. La mujer es muy creativa, es líder, siempre propone cosas buenas y nuevas para la familia, para la comunidad, etcétera. ¿Y qué representa la gestación, el cuidado, la nutrición y el desarrollo de la vida? Representa el potencial, Malhut representa el potencial. Adelante, mi señora Nagali, por favor. Gracias, Mora. Se me vino a esta pregunta a la cabeza. Entonces, cuando una mujer tiene problemas para concebir, es relacionado con el hecho de recibir, que nos cuesta mucho recibir. Ok. Muy Hace bien. sentido. Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Estaba yo viendo algunos videos de descodificación del útero porque me tengo que documentar y no tengo ningún libro de ese tema, pero lo busco y habla de que algunos miomas, por ejemplo, dice, una mujer que quiere tener un hijo, ejemplo, y no le doy el 100% de credibilidad a esa teoría de la biodescodificación, pero puede tener sentido. Una mujer que quiere tener hijos, pero tiene miedo de la maternidad, pero su naturaleza de mujer quiere un hijo,
porque el útero significa casa. Entonces, ¿qué pasa? Su propia naturaleza le genera concederle, aquí está un hijito que va a ocupar esa casita, porque tú quieres, pero no quieres, entonces te doy un hijito para que ahí lo tengas en tu casita. Y entonces se forma un mioma. Y también por el miedo al vacío. Fíjense cómo sí se relaciona. Miedo al vacío. Miedo a que quiero, ¿no? Ejemplo, mujeres que no pueden tener hijos, después de que adoptan un niño, ya se pueden embarazar y ya tienen hijos. Ha pasado muchísimo, ¿sí? Porque ese miedo es mental, pero va a afectar el útero. No hay quien ocupe esa casita, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Entonces sí, hace sentido. Ujú. Sí, mi señora Naral. Sí, algo muy personal es en esta parte de que a mí, bueno, personalmente, me cuesta mucho recibir. Es muy fácil dar, pero recibir me cuesta. Entonces, eso me hace sentido en mi vida porque me ha costado mucho quedar embarazada. Me costó mucho, por muchos años, pero sí está relacionado porque me cuesta mucho recibir. Así es, así es. Hay a quienes nos cuesta recibir y estamos más acostumbrados a dar. Ajá, yo me cuento entre las personas que me cuesta recibir, ¿sí? Recibir atenciones, recibir regalos me gusta, pero recibir atenciones me cuesta. Quiero ser la que siempre atienda, la que siempre sirva, la que siempre le dé lo mejor a otros y entonces eh, hay tema para analizar. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta recibir? ¿Por qué nos cuesta sentirnos merecedoras también de esas atenciones o de esos regalos o de que siéntate y ahora te sirvo yo, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por trabajar también en nosotras, por supuesto. Bien, entonces, ya hablando del el sistema reproductivo de la mujer, representa la sabiduría, el crecimiento espiritual que también es una gestación. El crecimiento espiritual no se da de la noche a la mañana, sino requiere también de un periodo. Simboliza el útero, ¿eh? Y ese útero simboliza la vida, una casa que necesita ocuparse. Algunas mujeres que nunca tuvieron hijos tuvieron miomas. Ujú. Y los miomas estaba yo escuchando y leyendo que se dan en el periodo de una mujer reproductiva. El periodo reproductivo de una mujer, no necesariamente después de que fue reproductiva, después de que produjo hijos, no. Ya después del climaterio, de la, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó. De la menopausia, generalmente no dan miomas, sino se forman antes. Ujú. Entonces, ese espacio, esa casita, transforma y protege. Y también tiene que ver con la creatividad de la mujer, que viene de la creatividad divina. ¿Quién nos da la inteligencia divina? ¿Quién nos da la creatividad para eh, generar lo que nos gusta crear? Sea manualidades, sea pintura, sean ideas, sean escritos, pues nos lo da la vida. Ujú. Entonces les decía, el útero es la casa, la creatividad. Incluso dice que hay personas que por miedo a tener hijos mejor tienen un perro. ¿Y qué pasa? No es la generalidad, ¿eh? No es el 100% ni es eh, la verdad absoluta, pero se ha relacionado con mujeres que tienen miomas. Ujú. Porque van a sustituir un hijo con un perrito, con una mascota. Y su casita de generar vida la dejan vacía. No me lo crean al 100, pero bueno, es algo que yo encontré y que le encuentro también sentido. Ujú. Como ven, el ciclo femenino se compara a los ritmos de la creación, preparación, renovación, comienzo. Si ustedes ven los ciclos de la luna, ¿sí? Luna llena, luna nueva, luna llena, luna nueva, ¿sí? Y hay un tema que se llama Tarata Mispajá, que es la pureza familiar. Contiene tiempos de apartamiento, de ocultación, de pureza. En el tiempo del periodo femenino, las camas se separan. En el tiempo que se acabó ese periodo y la mujer va a micve, la cama se vuelve a unir y se hace una sola. ¿Sí? Entonces contiene tiempos de apartamiento, de ocultación, de pureza, de santificación de la relación de la pareja y renueva los vínculos de los esposos cada mes. Apartarse casi 15 días, es decir, los 3 4 días del periodo, o hay quienes duran 5, más 7 días más, ¿sí? Son unos 12 y al
siguiente va a la migbe, o sea, se checa su limpieza si ya no hay eh, muestras del periodo, entonces otra vez vuelve a checar, va a la migbe y entre ese tiempo pudieron pasar de 12 a 15 días. Ujú. Que son 7 y 3, 10, de 10, 11 a 12, 13, 14, no sé exactamente el periodo de cada quien, pero hay un tiempo de pureza familiar que se llama Tarat Mishpajá, que guarda la mujer. Y bueno, ¿qué cualidades están relacionadas con Malhut y Binah? Es decir, con la productividad de la mujer. Es más sensible, es compasiva, es intuitiva, es paciente, en teoría, porque hay mujeres muy impacientes. Es capaz de nutrir, de contener a los demás, a los hijos, al esposo. Es fuerte, de fortaleza interior. No me refiero a la física solamente, sino interior, a la creatividad, a la apertura para recibir y a la apertura para transmitir. Todo eso representa el sistema reproductivo de la mujer. Ujú. Como ven, también se conoce como Shefa, como se conoce que está influenciada de Malhut, de Binah, pero también se conoce como Shefa. Shefa eh, significa abundancia o flujo divino y representa esa energía vital, luz y bendiciones continuas que Akadosh Baruj Hu irradia hacia la creación de la mujer, la creación del hombre. Pero en este caso se representa en la mujer, ¿sí? Y va desde esa vitalidad, desde esa fuerza del alma de la mujer hasta esa salud espiritual y esa paz. Y quiero leer algo del libro textualmente. Dice, Seirampin comprende 6 sefirot, comenzando con Geset y terminando con Yesod. La energía de Geset, de Geburah y de las sefirot que le siguen son contenidas y retenidas dentro de Seirampin hasta alcanzar Yesod. Y es a través de Yesod que Seirampin transmite sus shefas, su abundancia, a Malhut, y Malhut la recibe de Shefa. Uh-huh. Bien, el Sefer Yetzirah explica que las 6 direcciones del espacio, norte, sureste, oeste, arriba y abajo, corresponden a esas 6 sefirot de Seirah. Bien, solamente así como para complementar. Eh, Hablando del hombre, eh, perdón, hablando del Gesed, la capacidad de amar y de cuidar a otro también va a estar influenciada, ¿sí? O sea, vamos a tener influencia de todas. ¿Por qué? Porque entre el hombre y la mujer va a haber siempre el cuidado de uno para el otro, va a haber juicio, va a haber restricción. Ajá. Cada alma contiene características masculinas y femeninas, tanto el hombre como la mujer contienen características femeninas y masculinas. Y cuando llega el momento en que un alma determinada debe descender al mundo físico, ésta se separa y entonces sus características se definen y buscan tender hacia uno o hacia el otro, ¿sí? Eh, Aunque contienen su parte femenina, va a ser más masculino, que es el hombre. Aunque contiene su parte masculina, va a ser más femenino, que es la mujer, ¿sí? Entonces, decíamos que Yesod es la que corresponde al Brit, al órgano reproductor masculino, que también es llamada Jai Olamim, la vida de los mundos. Uh-huh. Y eso también transfiere Shefa desde las sefirot superiores, ¿sí? A Malhut, que representa a la mujer. Como ven. Y la palabra hebrea para matrimonio es Kiddushin, que surge de la palabra Kodesh, santo. Cuando la unión entre marido y mujer es santa, la divinidad, la divina presencia, el tercer socio, reside con ellos, el Kiddushin, matrimonio, ¿sí? Donde el tercer socio, que es Akadosh Baruj Hu. Uh-huh. Bien, como ven. Muy Entonces, interesante. muy interesante. Eh, Existen 4 niveles de humildad correspondiente a los 4 primeros años, hablando de un árbol que practica la ley de la orla, en donde no
se cortan de ellos frutos sus primeros 3 años de producción, ¿sí? Y esa abundancia se va a ver hasta el cuarto año. Ajá, y también representa este árbol, esta producción, es la humildad de voy a producir, pero lo voy a contener hasta que Akadosh Baruj Hu dijo el cuarto año ya puedes disfrutar de ello. Y bueno, el, el pacto de Abraham cultiva a la persona en las características del autocontrol, ¿sí? Es decir, que debemos de autocontrolarlos en todo, cuando queremos vestirnos, cuando queremos alimentarnos, cuando queremos estar con la pareja, debe de haber siempre autocontrol. Y esa es una enseñanza muy buena que nos deja Joseph Al-Sadi. Y bueno, las 6 sefirot, aquí estamos hablando de estas 6 que precisamente hablaba la señora Nagali y Sarita, ¿verdad? Abraham es el paradigma de Gesed, cuyos actos de bondad y su amor por sus congéneres fue muy grande. Entonces, aquí hablamos de el Gesed. Está representado en Abraham. Y nos vamos a Geburah, entonces, que va a representar la restricción, el autocontrol, ajá, la restricción de poder. Aunque tenga poder el esposo, se va a controlar para medir su poder hacia la esposa en el hogar. Y luego nos vamos a Netzach, que representa la victoria y que representa el dominio y representa el éxito. Entonces voy a involucrar a todos los miembros de la familia para ese éxito y voy a compartirlo con ellos. Y luego viene Jod, que es el que reconocimiento, el aprendizaje, el esplendor, la empatía, voy a ser empático, a escuchar y a comprender a los demás dentro de la familia. Y viene el Yesod, que va a ser la reproducción del hombre y la reproducción de la mujer en la creación de los hijos. ¿Qué voy a hacer con esta creatividad al educar a los hijos? Debemos educarlos también con creatividad, como ven. Y pues esto es cuanto pude yo investigar sobre el sistema reproductivo del hombre y de la mujer. Y bueno, yo tuve una maestra el año pasado del curso antepasado del curso precisamente de las enfermedades, en donde ella dice, no tanto vamos a buscar enfermedades del hombre, enfermedades de la mujer, porque también hay algo que es importante recordar. Una enfermedad es multifactorial, es decir, también entra lo físico, la alimentación, el cuidado que tenemos con nuestra salud, cómo dormimos, cómo comemos, cómo descansamos, de qué nos nutrimos, de qué escuchamos, porque también todo lo que escuchamos viene a afectar nuestra salud, que vemos, cómo contaminamos o cuidamos el alma. Entonces, todo eso, perdón, tiene que ver con eh, con la condición de salud de nuestros órganos en general de todo el cuerpo humano, pero tanto emociones como incluso el ambiente, ¿no? Decía una doctora, o esta doctora, la que me dio la clase de las enfermedades del alma, vamos a suponer que en una familia todos comen elote, que pasó en mi familia, todos comimos elote. ¿A quién le dio tifoidea? A mi hermana menor y a mí. A las demás no. Comimos elote como 5, 2 nos enfermamos, ¿sí? Usted puede salir al aire y le va a dar el viento y van a regresar con gripe o les va a dar infección de vías respiratorias a alguien de la familia, pero no a usted, o a usted y no a los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Nuestra condición de eh, cómo está nuestro sistema inmune, cómo está fortalecido nuestro organismo, cómo descansamos y qué tan estoy dispuesto mentalmente para recibir o no una enfermedad. Entonces, las enfermedades son multifactoriales. Y bueno, llegamos hasta aquí por el día de hoy. Si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, y si no, con esto cerramos. Como ven, ¿qué les ha parecido? Para Muy mí muy buena la clase. informativo, ya que no
Habíamos tomado clase con el rabino Asher Kakua. Yo la mera verdad era esa hora, a veces estoy demasiado ocupada, pero esto viene a complementar ciertas cosas que él ha dado, como la querida Sara leyó el libro que escribió él y que a veces toca esos temas, entonces viene a complementar ciertas cosas que a veces yo me pierdo. Muchas gracias. Así es. Si ustedes escuchan a un rabino hablar de Shabbat y escuchan a otro y a otro y a una rabanit o a una morá, escuchan hablar de Shabbat, las melajot las van a manejar igual todas. Quizá alguien va a ampliar más, alguien menos, pero es la misma base ideológica de la Torá y de los sabios. Entonces, Baruch Hashem, qué bueno que lo consideran que van acorde, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muchas gracias, señora Gali, porque usted patrocina y genera estos espacios que a mí me hacen muy feliz y yo espero que también a ustedes. ¿Alguien más gusta comentar? Si no, pues muchísimas gracias. Beshat Ya, Hashem, Mora, mañana. Adelante. nada más un pequeño Adelante. comentario. Sobre esta parte, ¿no? De que dice que la mujer corresponde a Malhut. Estaba viendo que Malhut es dignidad también. Entonces, ¿Es bueno, que, perdón? dignidad. Ah, sí. Y en base a esto, bueno, la reflexión que me queda es de que por eso nosotras las mujeres debemos de trabajar mucho esta parte, porque es donde más estamos afectadas, en donde, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que existe mucho el machismo, donde pues es casi siempre la mujer es como sumisa, como que el varón es el que está por encima, por decirlo, ¿no? Pero de acuerdo a esta información que usted nos da, ¿no? Todo lo que representa a la mujer desde que ella forma esta parte importante, ¿no? Para recibir del varón y traer vida a este mundo. Y ahorita recuerdo una enseñanza del rabino Jonathan de Gale donde dice que el momento del parto es un momento tan especial, donde dice que ahí está la Shejina, ahí está la Así es. presencia del Eterno y que la mujer en ese momento puede hacer plegaria por lo que ella quiera, por los demás, por su familia, por ella misma, o sea, cualquier necesidad, y dice que Hashem le responde. Es un momento de elevación total para la mujer, ¿no? Además de eso, todo el rol que nosotras tenemos para construir una familia, y todo lo que aportamos a la sociedad. O sea, si nosotros vemos todo esto, Hashem nos ha dado una estructura tan especial y única y no debemos de sentirnos inferiores ni mucho menos, al contrario, debemos de apreciar Yes. nuestro rol como el Eterno desde biológicamente cómo nos creó y en la parte que podemos dar hacia los demás, que somos constructoras, leía, no sé si lo leí, lo escuché, ya no recuerdo ahorita de dónde, que dice que cómo debieran decirle, ¿no? Por ejemplo, cuando va una mujer a pedir trabajo o incluso en las escuelas, ¿no? A veces nos preguntan, ¿a qué se dedica, no? Y por lo general, si uno no tiene un trabajo externo y se dedica a Remunerado. la casa, dice Si no uno, es trabaja. tema de casa, ¿no? O algo así. Entonces, decía ahí, ¿no? No tienes que decir, soy una, si no recuerdo mal, decía constructora de generaciones, constructora. No recuerdo exactamente, pero algo así va, ¿no? Dice de generaciones. O sea que realmente nuestro rol es tan importante, Somos formadoras de seres humanos. formadora, creo, algo así de generaciones. Entonces, no tenemos que sentirnos, o sea, de momento sucede esto, ¿no? En donde la mujer se ve subestimada, ¿no? Al contrario, Así debemos de apreciar y sentirnos así como tal, ¿no? Con esa dignidad, así dignificarnos es. y con ese malhut que el Eterno nos ha dado. Ese Así sería mi es. comentario. Muchas Qué gracias. linda, mi Sarita, así es, así es. Solo agregaría que la Shejina de Hashem está tanto en el momento de procreación como en el momento del alumbramiento.
¿sí? Cuando lo hacemos con esa santidad y con ese apartamiento correcto. Muchísimas gracias, es una muy valiosa aportación y efectivamente así es. Nosotras somos co-creadoras, como dice el Rab Daniel Chapán, somos co-creadoras porque a Kadosh Baruj Hu nos confiere ese don, ese atributo. Y dentro de 8, digo mañana, mañana Besrat Hashem vamos a ver algunas cualidades que me gustaría que recordáramos, que ustedes ya las saben, de la mujer virtuosa. Muchísimas gracias, sean grandemente bendecidas. Mañana es nuestro cierre de estos capítulos de la salud y el alma, porque yo no quiero decir de las enfermedades, más bien de la salud y el alma. A Kadosh Baruj Hu me las bendiga grandemente. Gracias, señora Nagali. Gracias a todas por estar presentes. Señora Febe, Anita, Sarita, señora Alma, Susana, señora Yadira y no sé quién más esté. Gracias. Bendiciones.